Pues continuamos con una excepcional mesa y, como decía mi compañero Juanjo, cuyo título es «Cuando la regulación llama a tu puerta y la puede tirar abajo». No quiero daros la espalda. Guillermo va a ser el moderador de esta magnífica mesa. Guillermo Llorente, que es el director de Seguridad Corporativa de Mapfre. Te dejo en tus manos a estos grandes profesionales que hoy te acompañan para que los presentes y luego ya cuando terminéis pues hacemos el último resumen. Así que cuando quieras, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Pues muchas gracias antes que nada, Yolanda, y también muchas gracias a todos vosotros y también buenos días a los televidentes, ¿no? A los que nos están siguiendo tanto desde España como desde otros lugares del mundo. Hoy tenemos la suerte de contar, como decía Yolanda, con unos magníficos expertos, ¿no? Sin duda alguna la palabra experto está hoy entre nosotros en su máximo apogeo, ¿no? Para ello contamos en primer lugar aquí a mi derecha y empezando por ella, ¿no? Por Vanessa. Vanessa Gil es la responsable de Relaciones Institucionales del área de seguridad corporativa de uno de los bancos más importantes del mundo, ¿no? Del BBVA. Y sin lugar a dudas un magnífico banco digital. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días. Después, siguiendo también por el orden de colocación, tenemos a Ramón Ortiz, responsable de seguridad del grupo Mediaset, ¿no? Otro grupo también, ¿qué vamos a decir?, nativo digital, ¿no? Que todos los días nos acompaña en multitud de horas en todos nuestros hogares. Buenos días también, Ramón. Gracias. Siguiendo la misma línea, la Fundación toca el turno de Vicente. Vicente González es experto de ciberseguridad de la Agencia Europea de Ciberseguridad de ENISA, ¿no? Y esa es su condición, ¿no? Es decir, tenemos desde el ámbito bancario, telecomunicaciones y una agencia europea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Vicente. Muchas gracias. Y por último, también, sin duda alguna, otro gran experto, ¿no? Un hombre de larguísima trayectoria en el mundo de la ciberseguridad. Es Andrés Ruiz. Buenos días, Andrés. Buenos días, muchas gracias. Andrés es consejero de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia de Gobierno, ¿no? Uno de los puntales, uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad de todos los españoles. Así que, de verdad, Andrés, muchas gracias a Andrés y a todos vosotros por estar aquí conmigo y sobre todo con las personas que nos están viendo desde su ordenador, su móvil, su tablet o sea, la televisión, ¿no? Que seguro que todo hay. Pues Andrés, dado que estás en otro extremo, permíteme que empiece contigo, ¿no? Hoy hemos estado hablando, o dice Yolanda, que vamos a hablar de la legislación, ¿no? El mapa legislativo. Y es verdad que en los últimos tiempos la producción legislativa se ha intensificado enormemente, ¿no? En diciembre la Unión Europea sancionó diversas normativas, en DORA, Directiva de Residencia, de entidades críticas, la NIS 2, en fin. ¿Nos podrías, para los que nos están escuchando y todas estas leyes les caen como chuzos de punta, ¿nos puedes dibujar a grandes rasgos cuál es el mapa legislativo de la Unión Europea en materia de ciberseguridad? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a este evento. Efectivamente, como decías, la maquinaria legislativa europea, pues en los últimos meses, incluso años, está trabajando haciendo un gran esfuerzo para cubrir determinados gaps que eran necesarios. Obviamente, dos circunstancias han tenido que ver mucho. La primera fue la pandemia, el incremento de la digitalización, la transformación digital y lo que ha conllevado un aumento de la superficie de exposición a las amenazas. Y por otro lado, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Esos dos hechos en concreto hicieron que se incrementara la necesidad de disponer elementos legislativos para reforzar la ciberseguridad en toda Europa. A ellos se ha unido también nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, que sin duda han hecho que tengamos que hacer una revisión de todo el marco legislativo que tenemos. Quería hacer un poco de historia y, echando la vista atrás, en 2016, cuando sale la directiva NIS 1, que podemos considerar como la primera legislación de carácter horizontal en el ámbito de la ciberseguridad de la Unión Europea, los países no teníamos una legislación común. Ese era el objetivo de esa directiva. Empezamos a trabajar para alcanzar ese nivel elevado
común de ciberseguridad en toda la Unión y se establecieron una serie de estructuras que empezaron a funcionar, como la red de CISER, red de grupo de cooperación para la colaboración estratégica entre todos los Estados miembros, etc. En 2017 sucede un hecho también destacable, que son los ataques del WannaCry y del NotPetya. En ese momento, en 2017, el presidente Juncker de la Comisión anunció también un ambicioso paquete de medidas de ciberseguridad que empezaba por reforzar los mecanismos de gestión de crisis. Y últimamente pues hemos visto, como bien has indicado, que esa necesidad que hacía acuciante la actualización de estos instrumentos nos ha llevado a que la Comisión anunciara diferentes medidas. En diciembre, antes de finalizar el año, la nueva directiva NIS2, que amplía enormemente el ámbito de aplicación estaba focalizada anteriormente básicamente en las infraestructuras críticas y amplía del orden de 10 veces más las entidades que estarán bajo ese ámbito. Por otro lado, la directiva de infraestructuras críticas, que había que actualizar porque ya era bastante antigua, y la que también han mencionado, el reglamento DORA. He de destacar que estos tres pilares a su vez tienen lazos de unión y establecen mecanismos de coordinación entre ellos, que era otra de las deficiencias que teníamos en los anteriores sistemas y en las anteriores legislaciones, que eran nichos estancos y la ciberseguridad como que quedaba algo aislada. Ahora ya esas piezas legislativas hacen mención al resto de estructura y de marcos de gobernanza para que estemos todos coordinados. Por otro lado, también recientemente, el 18 de abril, el Consejo lanza un paquete de medidas de ciberseguridad que incluye nuevas medidas legislativas, entre ellas el Cyber Solidarity Act, que incluye a su vez 3 piezas legislativas, creo que luego Vicente hablará sobre ello, no me voy a meter más en dar detalles, el Cyber Resilience Act, y también el reglamento de ciberseguridad para reforzar la seguridad en las instituciones europeas, en las EU-Vivas que se conoce. Con lo cual, como veis, es legislación que era necesaria actualizarla, era necesaria establecer mecanismos de coordinación y de cooperación, y que aquí, a nivel nacional, nos va a dar una oportunidad para hacer ese refresco, actualizar nuestra legislación, actualizar nuestro marco de gobernanza, actualizar nuestra guía de notificación. Y quiero trasladar también el mensaje de que, que la gente esté tranquila, que nadie se ponga nervioso. La legislación, obviamente, hay que cumplirla, pero ahí tenemos también a las agencias, empezando por la Agencia Europea, pero las agencias nacionales también, que estarán para ayudar a todos aquellos sujetos obligados que tendrán que cumplir con esa legislación, que al final, como estamos viendo desgraciadamente en el día a día, es muy necesaria. Gracias. Sin duda, el mapa legislativo es amplio, ¿no? Y sobre todo se ha ampliado muchísimo en estos últimos años. Andrés nos decía que en el 16-17 fue la primera legislación, ¿no? Y si os fijáis, en muy poco tiempo tenemos una producción legislativa enorme que nos afecta a todos, ¿no? A las agencias, a las empresas, a los bancos. ¿Cómo llevamos esto? A mí, si me permites, ¿no?, dar la perspectiva desde el sector financiero. Nosotros consideramos que todas estas regulaciones que se están desarrollando y que están entrando en vigor constituyen una oportunidad para la transformación de los servicios financieros a nivel digital, porque establecen una serie de requerimientos que van a reforzar la gestión de riesgos, van a reforzar la seguridad y van a reforzar también la resiliencia en el sector financiero a nivel europeo. Y todo esto va a favorecer una mayor estabilidad y una mayor confianza por parte de los clientes y por parte de los inversores en los servicios que están ofreciendo las entidades financieras. Y además de una oportunidad, también consideramos que son regulaciones que son totalmente necesarias en el contexto actual. ¿Por qué? Porque está claro que la transformación digital, la utilización de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de machine learning, blockchains, metaverso y demás, incrementa en gran medida todas las oportunidades que tenemos, ¿no?, las entidades financieras y todas las organizaciones de ofrecer nuevos productos y nuevos servicios, pero también conllevan nuevos riesgos que afectan a la seguridad, afectan a la privacidad,
afectan a la confianza de los clientes, que son elementos clave en el marco de la economía digital. Entonces consideramos que en este contexto, y teniendo también en cuenta que el número y la sofisticación de las amenazas en los últimos años se ha incrementado de una manera muy significativa, el hecho de establecer estos frameworks, que son frameworks exhaustivos y que son frameworks armonizados en las materias que están siendo objeto de regulación, para nosotros es fundamental en el contexto actual. ¿Y cómo? No, perdón. Y otro, perdona, sí que me gustaría comentar también otro tema. Está claro que la adecuación a estas regulaciones va a ser uno de los principales retos a los que vamos a tener que hacer frente las organizaciones en los próximos años. Y ya por último, y comentando un aspecto que ha adelantado Andrés, el tema de la armonización. Uno de los claims que nosotros estábamos, o digamos que de nuestras peticiones a nivel regulatorio que siempre defendemos en todos los foros, era una mayor armonización entre regulaciones a nivel, no solamente a nivel europeo, sino a nivel global, y también una mayor alineación entre los reguladores, los supervisores y los gobiernos. Y creo que en estos últimos años se está avanzando mucho en este sentido. Queda todavía margen de mejora, pero creo que se está trabajando de una manera adecuada. Sin duda, yo creo que el punto clave de la armonización lo habéis tocado tanto Andrés como Vanessa, ¿no? Pero yo una pregunta que dejo también en el aire. Antes, cuando hemos escuchado a los anteriores ponentes, yo creo que se ha reiterado en varias ocasiones que vivimos en un mundo globalizado en el cual las fronteras físicas han dejado de existir, ¿no? Y las empresas europeas compiten en ese mundo globalizado, y también empresas radicadas fuera de Europa compiten con empresas europeas, ¿no? ¿Cómo evitamos el riesgo de pérdida de competitividad de nuestras empresas, ¿no? ¿Cómo somos capaces de seguir garantizar estos servicios, esta seguridad, sin que nuestras empresas vean mermada su competitividad? Bueno, si quieres un poco, ahí sí que tomo yo un poco la palabra en este tema. Hablando a nivel europeo y con el mercado americano, por ejemplo, hay que decir que en diciembre hubo una visita y se ha empezado formalmente un diálogo entre la Comisión Europea y las agencias americanas. Tenemos ahora ya varios grupos de trabajo establecidos con CISA, que es la ENISA, bueno, más defensa que ENISA a nivel americano, para tratar distintos temas, tanto de certificación, gestión de vulnerabilidades, cadena de suministro. O sea, se ha empezado, vale que hace recientemente, desde diciembre, pero ya está establecido ese diálogo para esa armonización que estáis solicitando y pidiendo entre las distintas legislaciones, estar dando esos pasos para que intentar tener esa comunicación ya establecida, por lo menos con Estados Unidos. A nivel con Latinoamérica, que también es un mercado muy importante para España, yo no sé si Andrés lo puede conocer más, bajo el marco de la presidencia española ahora en el Parlamento Europeo, es uno de los puntos destacados que España quiere volver a sacar a la palestra con Europa, ¿no? Esa comunicación de Europa con Latinoamérica, y que será muy importante también para poder intentar crear estos lazos comunes con la parte, por lo menos, que a nosotros como españoles más nos afecta, ¿no? Yo no sé si Andrés conoces. Sí, efectivamente. Luego entraré más en detalle, pero durante la presidencia uno de los pilares va focalizado precisamente a fomentar la relación de la Unión Europea con las áreas regionales, y especialmente España va a hacer hincapié, como no puede ser de otra manera, en América. Para lo cual tenemos diseñado una serie de eventos con la Organización de Estados Americanos, en donde bueno, ya se viene colaborando desde hace tiempo. Ya habéis visto eventos con el Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto Ciberespacio, etcétera, donde el INCIBE también, donde proyectamos y somos mirados con cierta bueno, pues, admiración y capacidad de liderazgo por aquellos países que están implantando estructuras y legislaciones de ciberseguridad similar a la que tenemos aquí. Bueno, sin duda será una oportunidad magnífica, ¿no? Esa presidencia. Iberoamérica es parte de nuestra historia y nuestra cultura, pero también es parte de nuestra sociedad. Muchísimas empresas españolas están allí, muchísimas empresas americanas están allí, ¿no? Profesionales españoles trabajan allí y profesionales americanos, iberoamericanos, trabajan en España, ¿no? Garantizar que haya la mejor cooperación, sobre todo en esto que es la lucha contra el mal, será bueno para todos, ¿no? Y lo que podamos apoyar y podamos liderar será una magnífica situación. Pero Vicente, dado que has preguntado tú a Andrés, una pregunta
Andrés nos ha hablado de cuál es el mapa legislativo actual y ha dejado caer algunas frases, ¿no? Ahí importantes, ¿no? Sobre el futuro, ¿no? Ahí, en esta producción legislativa que todos queremos, deseamos, esperamos, confiamos que sea armonizada, está habiendo todavía mucha fase de preparación y de trabajo de nuevas legislaciones, ¿no? La Cyber-Resilience Act y que a todos nos preocupa para saber cuáles van a ser los requerimientos, las exigencias que va a imponer, ¿no? Yo creo que, como decía Vanessa, y muy bien, todos somos conscientes que tiene que haber una regulación. Si no, esto es una selva y tiene poco futuro, no va a ser sostenible, y lo que todos esperamos es que sea la adecuada, la justa y la necesaria, ¿no? ¿Cuál va a ser y cómo está trabajando en esa legislación que viene, Vicente? Bueno, a ver, un poco por especificar, ¿no? Este acto, bueno, yo le llamo acto de ejecución, ¿no? Este Cyber Resilience Act es realmente una legislación que lo que intenta, su objetivo es mejorar los productos conectados que salen al mercado europeo. Digamos que es el sello de la CE para la ciberseguridad para cualquier producto que se vaya a introducir al mercado europeo. Lo que pretende es conseguir por lo menos que empiece a haber una real cultura en ciberseguridad en toda persona que crea un producto o incluso distribuye. Hay mucho distribuidor que compra un producto en China, todos lo conocemos, y lo vende en Europa sin hacer ningún tipo de prueba de seguridad. Efectivamente, consigue las pruebas de calidad para tener un sello CE y poderlo vender. Pero a nivel de seguridad hasta ahora no había nada establecido. Entonces, este Cyber Resilience Act es justo eso, una normativa en la que vienen unos requisitos mínimos de seguridad que tanto distribuidores como fabricantes han de realizar. Dependiendo, hay 3 tipos de clasificación de productos en este acto, y dependiendo del nivel, pues tiene unos requisitos mayores o menores. Los básicos simplemente tendrá que ser algo por parte del fabricante, una propia autoevaluación. Cuando vamos a niveles superiores, sí que efectivamente tendrá que contar con un laboratorio que tendrá que revisar esa documentación o en un nivel aún más superior que realice las pruebas. ¿Qué se va a conseguir? Pues lo primero, que la gente sepa hasta lo que está viendo, ¿no? O lo que está vendiendo y qué tiene y qué componentes tiene. Una parte muy importante en la que estamos trabajando mucho ahora mismo y en otras partes que yo realmente, mi parte es la certificación de productos, es el área en el que yo trabajo, en una de las áreas con las que trabajo más en ENISA, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta, y es el tópico ahora a destacar, es la lista de componentes, el Bill of Material, tanto software como hardware. Y es un trabajo muy complejo porque la gente no sabe lo que tiene. Y lo vimos demostrado claramente cuando hubo hace unos años el Log4j, que las empresas tardaron meses algunas, o todavía no lo saben, si lo estaban usando o no lo usando. Una librería en concreto, ¿tu software usa esta librería? No me lo puedes decir ya, no, estoy revisando, ¿no? Todos, aquí Vanessa se ríe porque lo vivió, no sé cuántas noches pasó sin dormir. Lo hemos vivido unos cuantos. Todos, ¿no? Entonces, este Resilience Act lo que pide es que todo producto puesto en el mercado europeo, el distribuidor o fabricante conozca y tenga de manera machine readable, o sea, leído electrónicamente, y estamos ahora trabajando en proponer formatos para que esa lista de componentes. Esto que parece algo que tú lo lees tan simple, es fundamental. Es un cambio radical en la forma en la que estamos trabajando ahora actualmente y que nos va a dar unas medidas para las alertas, para los teasers que comentaba también anteriormente Andrés, de poder saber efectivamente rápidamente quiénes pueden estar afectados en el momento en el que tengamos una alarma o un incidente o una notificación de una posible vulnerabilidad en una librería que es común y que pasa mucho, ¿no? O sea, eso nos va a dar una alerta temprana que a día de hoy no la tenemos. Sin lugar a dudas, algo absolutamente disruptivo, ¿no? Hasta la fecha, el panorama real es que si en la frutería de la esquina quieren conectar una alarma, la alarma conectada a una CRA tiene que tener una certificación y estar instalada por una empresa habilitada. Para conectarse, tiene que firmar el proyecto un ingeniero para conectarse a una CRA, ¿vale? Y sin lugar a dudas, la frutería tendrá tesoros estupendos en forma de fruta, ¿no? Pero
hay poco parangonable en el otro mundo cuando parece que evidentemente es mucho más necesario, ¿no? Vale. En eso también te podría indicar que entre las normativas que se publicaron en abril, que comentaba Andrés, una de las propuestas es una propuesta de modificación de lo que es el Cyber Security Act, de que es una ley del 2019, la 881, que es la ley, de hecho, que hizo que ENISA, que es mi agencia, una agencia, pasara de ser una agencia temporal a una agencia establecida, dándonos unas atribuciones y un mandato para ciertas actividades, entre ellas la mía, que es la actividad de certificación. Y esta propuesta de modificación de este Cyber Security Act lo que incluye es que dentro de las actividades de certificación, ENISA elabore un esquema de certificación de entidades proveedoras de servicios de seguridad. Y entre esos servicios lo que se consideramos, esto todavía es una propuesta, ¿vale? Todavía le queda un largo camino a convertirse en una modificación actual, pero lo que se está proponiendo es que se cree un esquema de certificación de proveedores. Aquí en España podrían ser los proveedores autorizados del Ministerio de Interior, ¿no? Algo similar, que pueden prestar servicios, pues lo que sería para la gestión de un SOC, para lo que son pentesting. Y todo esto viene ligado con la otra normativa que también fue publicada en la misma fecha, en abril, que es el Solidarity Act. El Solidarity Act es un acto de ejecución, esto sí que no es una propuesta, en la que desde Europa se quiere crear un ciberescudo, que también Andrés sí que lo pueda presentar mucho mejor que yo, pero es un ciberescudo que es una unión de SOCs en todos los países para que en caso de un ataque o un incidente grave a nivel europeo, estemos preparados para una respuesta rápida. También en el Solidarity Act, para la creación de este escudo, por supuesto, hay creo que 100 millones de euros para el año que viene, para financiar los desarrollos en los distintos países. Luego, una reserva, una Cyber Security Reserve, que es un listado de empresas que pueden facilitar servicios de ciberseguridad en caso de un incidente grave, para poder tener una lista de empresas que puedan ser contratadas rápidamente y con urgencia para ayudar en estos graves ataques. Yo no sé si, Andrés, tú puedes explicar mejor el ciberescudo, que tú estás muy involucrado. Sí, bueno, el ciberescudo, tengo que decir que España es uno de los países punteros. De hecho, somos el segundo país del mundo, solamente detrás de Estados Unidos, con más SOC, públicos y privados, lo cual muestra un poco nuestras capacidades también y dónde estamos posicionados. El ciberescudo nacional, que es la red nacional de SOC, ha empezado su desarrollo de la mano del Centro Criptológico Nacional, ya tiene multitud de empresas y organismos adheridos, y la idea es empezar a hacer ese ciberescudo, esa conexión de SOC, CERS, públicos y privados, entre áreas regionales y posteriormente extenderla a Europa a través de mecanismos de financiación del Centro de Competencias Europeo. Bueno, sí. Vanessa, por favor. Para nosotros, todo este tema, todas estas iniciativas son muy buenas noticias por el hecho de que, con respecto al tema de los SOCs, la compartición de información de inteligencia consideramos que es un elemento esencial para garantizar la lucha con una mejora, ¿no? La lucha contra el cibercrimen. Entonces, todo este tema de compartición de información de inteligencia, compartición de información sobre incidentes que nos pueden estar afectando, para nosotros son iniciativas que nos parecen muy interesantes, y en ese sentido sí que destacaríamos, ¿no?, la necesidad de reforzar la colaboración público-privada, y como he comentado antes, se están dando pasos, ¿no?, muy significativos en este sentido. Sí que existe el Foro Nacional de Seguridad, se está trabajando mucho, ¿no?, en este tema de compartición de información de inteligencia, y para nosotros es fundamental que sean comunicación también bidireccional, es decir, que nosotros notifiquemos los incidentes, pero para nosotros también es fundamental el feedback, ¿no?, que nos facilite el supervisor. Todo ese feedback nos va a ayudar a mejorar tanto nuestros procesos de gestión de incidentes como para adoptar, ¿no?, acciones adicionales para poder responder a incidentes que nos puedan afectar en un futuro. Y además de este tema de la red de SOCs y demás, Vicente también comentaba antes los esquemas de certificación que se están desarrollando a nivel europeo. Por supuesto, como he comentado antes, para nosotros también es una oportunidad, son buenas noticias y nos facilitan en gran medida la gestión de los riesgos que tenemos que gestionar en nuestro día a día, porque, por ejemplo, con respecto a proveedores de servicios de cloud,
en el que se está desarrollando un esquema de certificación de proveedores de servicios de cloud. Entonces, en ese sentido, se va a establecer un set común de requerimientos que van a ser exigibles a esos proveedores y van a ser aplicables a nivel europeo, con lo que a nosotros nos facilita mucho la gestión de riesgos, porque ya va a ser independientemente, ¿no?, del país en el que se haya conseguido la certificación, el objetivo es la armonización de estos esquemas de certificación a nivel europeo. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de DORA, la Digital Operational Resilience Act, establece una serie de requerimientos que son aplicables a los proveedores de servicios y que nosotros acogemos, pues la verdad, con mucha satisfacción por el hecho de que nos ayudan a mejorar en nuestro ámbito de gestión de riesgos. Está claro que los riesgos asociados a los proveedores de servicios es uno de los principales riesgos a los que tenemos que hacer frente en la actualidad, y el hecho de que en la propia regulación se exijan requerimientos aplicables a los proveedores de servicios e incluso que en la propia regulación también se contemple la posibilidad de compartir información de inteligencia, para nosotros son aspectos fundamentales a la hora de mejorar nuestros ámbitos de control y nuestra gestión de riesgos. Yo creo que la verdad es que, Vanessa, has colocado en tu última intervención ahí todos los temas y todos los trending topics, ¿no? Colaboración público-privada, orquestación, compartición de inteligencia, riesgo de terceros o riesgo de cadena de suministros, ¿no? Con cualquiera de esos podríamos seguir el resto y estar todo el día, ¿no? Pero vamos a darle también paso a Ramón, ¿no? Porque por ahora le hemos dejado hablar poco. Sí. Entonces, Ramón, yo te voy a poner a ti en una tesitura algo difícil, ¿no? Aprovechando que apenas nos ve gente y que estamos aquí solamente los técnicos y nosotros 4 contigo. Oye, vamos a poner un poco la otra cara, ¿no? Tanto Andrés como Vicente nos han estado, incluso Vanessa, ¿no?, hablando de lo magnífico que es la legislación, y yo pienso que es magnífica y absolutamente necesaria e imprescindible, ¿no? Pero bueno, la legislación también tiene unos riesgos, ¿no? Y algunos de carácter hasta filosófico, ¿no? Es decir, oye, esta legislación impone requisitos a las empresas, a los ciudadanos para prestar servicios, para defenderse, pero la defensa no tiene que proporcionar el Estado, no tiene que proporcionar la Unión Europea el entorno seguro de competencia, de libre competencia. ¿Dónde acaba la responsabilidad del Estado o de las instituciones en nuestra defensa y dónde empieza la de cada una de las empresas, ¿no? Pues sí, es una cuestión muy delicada de tratar, teniendo además aquí a los órganos, ¿no?, que nos regulan, ¿no?, y que nos ayudan. No te están escuchando. No. O sea, desde el punto de vista de las empresas, o por lo menos de mi caso de Mediaset, a ver, tengo aquí a Vanessa, que es gran empresa, un sector financiero que tienen, desde luego, desde mucho más tiempo, yo creo que mayor madurez en lo que es la práctica de adopción de controles y medidas y políticas de seguridad, pero desde una empresa de tamaño medio, como es Mediaset, aunque sea muy notoria, la regulación siempre se ha visto como una especie de carga, ¿no? Cuando empezamos con la regulación, yo creo que como la más incipiente, ¿no?, y fuera de lo que eran regulaciones sectoriales de otros sectores, era como una carga de trabajo adicional, pero es evidente, y eso ya ha cambiado, que ya se ha dejado de ver como una carga y se ve como una oportunidad, ¿no? O sea, esa normativa vigente, te afecte o no te afecte, porque también hay mucha normativa que va un poco orientada a determinados sectores o ámbitos de actividad o tamaños de empresa. Creo que con el NIS 2 eso ya prácticamente muy pocas empresas se van a quedar al margen de tener que adoptar los preceptos de esa normativa, pero Mediaset ha estado un poco entre dos aguas. Y la normativa nos ha servido como una oportunidad, como ha estado comentando anteriormente Vanessa. O sea, se ha cogido aspectos de esa normativa para mejorar algunos de nuestros procesos de seguridad. A lo que tú preguntas de, bueno, esa normativa, ese concepto de a mí, yo tengo que vivir, como decían en las películas de la mafia, ¿no?, mi sueño con la justicia, si tengo un problema, pues tengo que llamar al sheriff y, bueno, pues si ese sheriff no está. Entonces, desde hace, lo que hablábamos antes de entrar en el plató, ¿no?, o sea, todos estos organismos y todas estas legislaciones tienen como mucho 13 años, no tienen más, pero las empresas llevamos operando la seguridad hace mucho más tiempo. Antes no tenías un sheriff, ahora sí lo tienes.
Sí que es verdad que las empresas, ya os digo, yo hablo desde el tamaño de la mía, hay otras empresas, tienen que ser los que muevan la pieza para ponerse en contacto de manera preventiva y establecer unos canales de interlocución con esas empresas, con esos estamentos, en mi caso INCIBE, ¿no? Pero para, en caso de tener necesidad de tirar, ¿no? De, oye, levantar la mano que tenemos un problema, tienes que tener el cauce establecido. Y eso muchas empresas de tamaño menor pues no lo tienen establecido. Y eso yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Si a mí me roban en la frutería, que estábamos hablando antes, el número de 091 todo el mundo lo tenemos. Pero el llamar a tu centro de referencia cuando tú eres una empresa familiar o una micropyme, que es el ámbito, o sea, es el tamaño más común de empresas en España, pues es difícil. Pero bueno, aquí estamos hablando de gran empresa. El grado de madurez es muy diferente en función del sector en el que operen. En una empresa como la mía, este torrente de legislación ha sido una oportunidad porque te han marcado que tienes que tener esta figura. Además, últimamente, lo que hemos dicho, se están empezando ya un poco a unificar y a armonizar esas diferentes figuras, ¿no? Lo que era el delegado de protección de datos, el responsable de la seguridad para las infraestructuras críticas. Y luego al final yo creo que en este momento ya se están armonizando, y para las empresas, repito, yo creo que es una oportunidad de que la gerencia de las compañías, al albur de toda esta legislación, también doten de controles y de herramientas y de presupuesto a los departamentos que se encargan de administrar la seguridad en las compañías. Creo que antes, sin duda, hemos visto, los que hayáis estado siguiendo la jornada de principio, yo creo que al menos 2 o 3 veces se ha nombrado el mapa de riesgos del Foro de Davos, ¿no? Que al igual que cualquier informe de riesgos, de los que seguro que Vanessa tiene muchos sobre su mesa, colocan la ciberseguridad como, si no el principal, entre el top 3, top 5 de los riesgos a los que se enfrentan las empresas y las sociedades, por independencia de su tamaño, ¿no? Pero también está impactado, y estaba en la primera ponencia, ¿no?, del entorno geopolítico. Y aquí una pregunta a todos, una pregunta en abierto. Oye, ¿es realista? La legislación marca unos compromisos y unas obligaciones, ¿no? Pero ¿es realista pensar que las empresas van a ser capaces de enfrentarse por sí solas a organizaciones paraestatales, ¿no? En este entorno geopolítico actual, donde el aumento de la tensión hace que hay bandas y grupos cada vez más agresivos, cada vez más activos, ¿no? La pregunta es, ¿está bien que las empresas, o es necesario que tengan unos mínimos de seguridad y estos sean los adecuados y acordes con el nivel de amenaza? Pero la seguridad, decían las antiguas cuando estudiábamos derecho, aquello de la seguridad es una competencia exclusiva del Estado, ¿no? Y el uso de la fuerza. ¿Quién puede perseguir al malo? El Estado, ¿no? ¿Quién puede castigarle? ¿Quién tiene la potestad punitiva? El Estado, ¿no? Es decir, aparte de poner obligaciones a las empresas, ¿qué creemos que hay que hacer para no dejar a las empresas ante estos grupos paraestatales que encima golpean cuando y como quieren y donde quieren, ¿no? Mientras que las empresas solamente pueden defenderse? Bueno, yo ahí aprovecho, o sea, es un tema que hemos hablado en mi compañía alguna vez, y es las empresas, desgraciadamente, ¿no?, y es en la situación actual, solo estamos en la posición de establecer controles defensivos. Y si sufres un ataque, tratar de repelerlo. Pero lo has mencionado tú, o sea, la capacidad ofensiva que tiene el Estado no la tienen las empresas. Pero tampoco a nivel físico, quiero decir, si tú estás sufriendo un atraco, podrás poner en marcha todos tus controles y mitigaciones y llamar a la policía, pero tú no puedes disparar a los atracadores, ¿no? Entonces, el asunto que estás poniendo encima de la mesa, sí que el mando conjunto del espacio sí que tiene capacidades ofensivas. ¿Las empresas se les va a dotar alguna vez de esa capacidad? ¿Se ha pensado alguna vez? Entiendo que no. Me miréis todos a mí. Yo lo que tengo que decir, que a ver, esto es una cuestión, primero, de madurez. No todas las empresas están igual de maduras ni necesitan el mismo nivel de madurez, ni de exigencia de medidas de seguridad. Y segundo, de escalado.
el sistema que está diseñado tanto a nivel nacional como a nivel europeo nos permite ir escalando dependiendo de la gravedad del incidente hasta convertirse en una crisis. Para eso se han establecido una serie de mecanismos y de redes. Hablamos de la red de CISER, hablamos de la red de SOC para compartir información y hablamos también, aprovechando la transposición de la directiva NIS aquí a España, hicimos la Guía Nacional de Notificación de Incidentes. Esa guía establece 5 niveles en base a la peligrosidad e impacto de un incidente, donde en el nivel más crítico están los incidentes a los que hacía referencia de estatales, ¿no? Donde ya entran a jugar pues los actores también estatales que aportarían las medidas defensivas o las que sean necesarias. Entonces, dotar a una empresa de medidas ofensivas, en mi opinión, ni es conveniente ni es legal. Es ilegal. Entonces, las empresas llegan hasta donde llegan, cumplen la legislación, cumplen con unos requisitos de seguridad que hasta hace poco, quiero recordar, en la mayoría de los casos eran guías y buenas prácticas que aquella empresa que estaba un poco más madura, como decía, las cogía bien y las aplicaba, y aquella otra que no quería, pues obviamente no lo hacía. Además, la obligación de la notificación, que es otro punto muy importante. Hay muchas empresas que sufren un gran ciberincidente y lo meten debajo de la alfombra por miedo a la reputación, sobre todo. Y también quería decir que todos estos mecanismos que en Europa se han puesto y que están diseñados para que, en caso de que vaya escalando el incidente, llegue hasta nivel europeo y entre todos los países demos una respuesta conjunta, no solamente a nivel técnico, sino a nivel político, diplomático, incluso aplicación de sanciones, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Toda esta legislación viene a fomentar todo esto. Creo que es otro punto importante que la directiva NIS2 establece, que los responsables de las empresas, la alta dirección, será en última instancia quien sea responsable de las medidas que se hayan aplicado o no. ¿Esto ha conllevado? A que se ponga el foco ahora mismo en la parte de ciberseguridad de las empresas, el foco en el CISO, que antiguamente no tenía capacidad de reporte y no llegaba a la alta dirección, y ahora con esta legislación esperemos que así sea. Nosotros ya lo incluimos en la transposición anterior, en el Real Decreto nuestro, Real Decreto Ley 2018, y Europa es una de las iniciativas españolas que ha incluido la NIS2. Pero yo creo que esto aportará también al sistema una madurez, un grado de madurez que nos permitirá avanzar. Con lo cual, cuando el Estado tiene que entrar, el Estado entra, igual que pasa con, como bien hacías el paralelismo con la seguridad física, y teniendo en cuenta que la ciberseguridad es un mundo muy peculiar. Al igual que la seguridad física te ocurre un incidente y a lo mejor es algo aislado, aquí un incidente de ciberseguridad donde todos estamos conectados se puede trasladar al resto bien a través de la cadena de suministro o bien a través de las relaciones de confianza que tenemos entre empresas y organismos. Si no te importa, por favor, una de las cosas que ha comentado Andrés, que viene en la directiva NIS, que también es un cambio bastante radical, y es esa responsabilidad de la alta dirección de la empresa en el conocimiento y formación de ciberseguridad. Ese está explícitamente escrito en la NIS2, que es la alta dirección la que tiene el mandato que usamos nosotros mucho, ¿no?, de fomentar la formación en ciberseguridad dentro de la empresa y de tener ese conocimiento, o sea, no eximirse de desconocer que estos requisitos de ciberseguridad son necesarios, ¿no? Y en base a eso también, una de las cosas que hoy quería tratar, ¿no?, y comentar, ¿no?, es que este es el año en la comisión, el proyecto estrella, ¿no?, y que se está fomentando, es el Cyber Security Skills Academy, y es por toda la falta de profesionales que tenemos en ciberseguridad, ¿no?, y es un gap de esta falta de profesionales que tenemos que ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? Y la comisión está trabajando mucho en ello, ¿no? Es otro trending topic, ¿no? Sí, que se estaba olvidando un poco, ¿no? La falta de profesionales. La lucha por el talento. Oye, pues vamos ya enfilando el final de esta interesantísima charla, ¿no?, que ojalá tuviéramos todo el día para seguir hablando y también para rebatir y polemizar sobre algunas cosas que habéis dicho. Por eso me los quedo para el café. Entonces, para acabar, Vanessa, ya centrando lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto la legislación, hemos visto la que está, la que viene, lo que se pretende, y cuando esto llega a una gran empresa que encima está desde Turquía
a México, pasando por España. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza este cumplimiento legislativo en tantas legislaciones? ¿Cada uno hace su parte o hay alguien que se pone la gorra de tenéis que cumplir? A ver, el tema, la mayor parte de los requerimientos que se establecen en estas regulaciones que se están desarrollando, que están entrando en vigor, son requerimientos que ya estaban contemplados en otros estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que en el caso de las grandes empresas ya estábamos aplicando. Estoy hablando de la ISO 27002, del NIST Cyber Security Framework, de las guías de la EVA y demás. Y además de todo ello, en el sector financiero, por ejemplo, somos uno de los sectores más regulados de la economía, y debido también a la criticidad de la información y de los servicios que se prestan, somos también, el nivel de madurez en materia de resiliencia, en materia de seguridad, en materia de continuidad de negocio es bastante elevado. Entonces, el resultado es que gran parte de los requerimientos que se establecen en estas regulaciones ya se encontraban implantados en la práctica. Entonces, el gran esfuerzo, el esfuerzo más importante asociado al cumplimiento de estas regulaciones es implantar los aspectos específicos que cada una de estas regulaciones establece. Y en ese sentido, lo principal, por supuesto, es realizar, ¿no?, primero un análisis gap, un assessment, para determinar cuáles son los requerimientos adicionales que están estableciendo estas regulaciones y determinar también cuál es el nivel de cumplimiento por parte de la organización, no solamente en nuestro país, ¿no?, sino en los diferentes países en los que estamos operando. Y una vez que tenemos determinado ese análisis gap, sabemos cuáles son las diferentes áreas de la organización que están implicadas y tenemos que desarrollar, evidentemente, el plan de adecuación. Un aspecto muy importante también es incluir todos estos requerimientos nuevos en nuestro marco de control, es decir, tenemos un marco de control interno en el que se establecen todos los controles y todas las medidas de seguridad que tenemos que implantar para cumplir todos los requerimientos de todas las regulaciones que nos resultan aplicables. Entonces, es fundamental ampliar ese marco de control. Y luego nosotros tenemos establecido, y entiendo que como la mayor parte de las organizaciones, nuestro modelo de 3 líneas de defensa, y por lo tanto se realizan, ¿no?, los controles periódicos y las auditorías periódicas de los diferentes aspectos contemplados en la norma. Y en ese sentido, una parte muy importante, y lo estaban adelantando antes, es el tema de cuál es el esfuerzo de implantación realmente de una regulación. Pues realmente la respuesta no es única, depende de muchos factores, depende del nivel de madurez de la organización, depende del tamaño de la organización. Evidentemente, organizaciones grandes están en una mejor situación de partida que las pymes, por ejemplo. Depende también de la complejidad tecnológica, pero sobre todo del nivel de madurez. Entonces, en función de eso y en función de la situación de partida, el esfuerzo de implantación será mayor o menor. Y en ese sentido, y para ser breve y por terminar, sí que me gustaría destacar un aspecto fundamental, y son los factores críticos de éxito en el marco de la adecuación a cualquier tipo de legislación. Lo primero, apoyo por parte de la alta dirección. En este caso es más sencillo porque como son proyectos de ámbito regulatorio, son obligatorios por regulación, son proyectos prioritarios y siempre es más sencillo obtener los recursos económicos y los recursos humanos necesarios para implantar las medidas que se necesitan. Y otra parte fundamental es la colaboración de todas las áreas implicadas, es decir, no hay una única área de la organización que tiene que implantar todos los requerimientos. Es muy importante que todas las áreas implicadas en la implantación de los requerimientos asociados a cada regulación estén realmente participando en el proyecto, y muy importante también que trabajen de manera coordinada, ¿no? Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de DORA, pues DORA es una regulación que habla de resiliencia, se introduce el concepto de resiliencia, y aquí en su adecuación participan todas las áreas de la organización, participa continuidad de negocio, participa seguridad, participa infraestructura, arquitectura, compliance, gestión de riesgos terceros, es decir, que son regulaciones en las que es muy importante la coordinación, ¿no?, de todas las áreas implicadas. Y para finalizar, simplemente destacaría, y también se ha adelantado antes, que para nosotros todas estas regulaciones constituyen una oportunidad. Nosotros lo que estamos haciendo es una interpretación exhaustiva de los requerimientos que se establecen en estas regulaciones y lo vemos como una oportunidad, no solamente como un check que hay que cumplir para cumplir la regulación, sino realmente como una forma de identificar aspectos susceptibles de mejora que no estamos considerando en nuestro ámbito de gestión de riesgos y en nuestro ámbito de seguridad, y que nos van a permitir mejorar y responder de una manera más adecuada ante posibles incidentes y posibles amenazas que nos puedan afectar. Muchas gracias, Vanessa. Sin lugar a dudas, una magnífica visión, aunque ese marco de control debe ser prolijo y largo. Si va en Excel, el número de filas debe estar a punto de llegar al final. Pues nos queda un minuto. Yo os pediría, si alguno queréis, una conclusión rápida en 20 segundos, por favor.
Bueno, yo solamente deciros que dentro de 10 días empezamos nuestra presidencia, el 1 de julio. Hemos estado trabajando intensamente en un programa basado en 3 pilares. Uno es el refuerzo precisamente de los mecanismos de gestión de crisis que hemos estado hablando aquí. El otro es la proyección de la Unión Europea a esas áreas regionales que también he comentado. Y el tercero, la colaboración público-privada. En base a ello tenemos multitud de eventos que empezarán en julio con el lanzamiento del Summer Bootcamp que organiza INCIBE, donde se hará un evento de alto nivel entre los ciberembajadores. Y a raíz de ahí hasta diciembre pues tenemos multitud de eventos, está en Segovia, Madrid, Valencia, León, etcétera, repartidos por toda España para poner en valor todo lo que se ha hecho aquí en la ciberseguridad a nivel nacional. El otro día, en la reunión del Grupo de Cooperación en Estocolmo, presentaba el colega belga algo similar al Esquema Nacional de Seguridad nuestro, cuando aquí se implantó en 2010. No, el Esquema Nacional de Seguridad, sin lugar a dudas, es un salto cuántico en la mejora que hemos hecho, ¿no? Y hay que darle las gracias a los profesionales del CCN y del DSN que han trabajado en ello. Vicente. Bueno, yo 20 segundos. Comentar un poco también una parte que no hemos solo ha comentado Vanessa ahí de los esquemas de certificación europeos, que es realmente lo que yo me dedico y lo que trabaja mi unidad en ENISA, ¿no? Y es que estamos trabajando en esos esquemas de certificación de la ciberseguridad, tanto para producto, que sería el EUCC, el Common Criteria, que esperemos que muy en breve tengamos ya por fin disponible ese primer borrador del Implementing Act que estamos esperando como agua de mayo. El del Cloud, que también está muy avanzado y puede que tampoco quede mucho para disponerlo. Y bueno, el de 5G, que es algo que se está trabajando en ello. Para finales de septiembre igual ya hay un esquema borrador que podrá ser compartido con el público, o sea, en ese trabajo que estamos realizando y que estamos en ello y que va a ayudar a tener unos requisitos, como decía bien Vanessa, homogéneos a nivel totalmente europeos y esperemos que en un futuro reconocidos también en el exterior, que es para lo que trabajamos en ese mutuo reconocimiento con otros países. O sea, y si no, será como el RGPD, el estándar de facto internacional, ¿no? Y yo creo que será un buen ejemplo. Ramón. Yo, no sé, por terminar, una reflexión, y es que tradicionalmente se ha dicho que la legislación iba por detrás, ¿no?, de los avances tecnológicos, y bueno, y es cierto, pero a mí me parece que el gap entre cómo está la industria y cómo va la legislación de un tiempo a esta parte, yo creo que se ha reducido bastante, y es de agradecer que las empresas, pues bueno, yo creo que se ha mencionado anteriormente, ¿no?, estas tecnologías que están ya a nuestra mano de inteligencia artificial y que tienen riesgos, ¿no?, y que generan dudas en su utilización, pues el saber que ya hay pronunciamientos por parte del Parlamento Europeo, por parte del regulador en definitiva, pues es una tranquilidad, ¿no? Y que a nivel regulatorio, pues que esa diferencia entre cómo va la tecnología y cómo debe ser regulada, pues es una tranquilidad. Coincido en esa visión. Vanessa, te corresponde cerrar. Pues por mi parte poco más que añadir, únicamente destacar lo que ya he comentado, de considerar todas estas legislaciones como una oportunidad de mejora. Necesidad también de fomentar la colaboración público-privada, que se está fomentando en los últimos años y que por lo tanto el objetivo sería seguir trabajando en este mismo sentido. Y únicamente, ¿no?, pues aparte de establecer estos frameworks, que muy importante considerar a la hora de establecer estas medidas criterios de proporcionalidad y permitir, ¿no?, que las organizaciones implantemos un enfoque de gestión de riesgos a la hora de implantar los diferentes requerimientos de las regulaciones, que no son pocos. Otro buen palabra, de proporcionalidad. Pues muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias, Yolanda. Espero que esta charla, que corta, les haya sido de interés a todos nuestros oyentes. Por supuesto, tenemos más de 600 personas al otro lado escuchándoos. Es una pena que el tiempo siempre, bueno, pues le tenemos ahí poniéndonos freno. Nos hubiera encantado teneros al menos otra hora más, pero bueno, tenemos que continuar con el programa. Andrés, gracias Vicente, Ramón, muchas gracias Vanessa, Guillermo, por supuesto. Creo que desde el otro lado nos están llegando muchas preguntas, pero no os las podemos hacer fundamentalmente por el tiempo. Sí que es cierto que yo creo que nos quedamos en este panel, vamos a quedarnos con algo bueno, y es que utilicemos la regulación como una oportunidad.
pero también es cierto que pidamos tanto a los reguladores como a la administración pública que ayuden a aquellas empresas que lo tienen más difícil. Es cierto que empresas como el BBVA, incluso Mediaset, estáis muy avanzados, pero esta regulación va a afectar a muchas otras que no tienen ese nivel de madurez. Entonces, creo que todos tenemos que ayudarle porque el mercado es global, lo hemos dicho, y unos sin los otros no podemos ser fuertes. Entonces, bueno, pues desde aquí, Andrés, igual que Anisa, que hacéis, bueno, pues una labor, pero creo que, bueno, pues que todos los esfuerzos son pocos para ayudar a estas otras empresas que no tienen ese nivel de madurez, que lo van a necesitar además. Así que nada, sin más, continuamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Le doy la palabra a mi compañero Juanjo, que se encuentra en otro plató. Muchísimas gracias.